Un hombre comienza a temblar en la mesa mientras sus compañeros intentan sujetarlo. Parece ahogarse, convulsionar, perder el control. Nadie entiende qué está pasando hasta que su cuerpo se arquea violentamente y algo emerge desde su pecho en una explosión de sangre y horror. Gritos, caos, silencio. Así empezó una de las escenas más impactantes en la historia del cine. En 1979, Alien no solo presentó a una criatura aterradora, cambió para siempre la manera en la que el cine entendía el miedo en el espacio. Con un presupuesto cercano a los 11 millones de dólares, unos 50 millones actualmente, y una recaudación que superó los 100 millones en su estreno original, lo que serían unos 470 millones aproximadamente en la actualidad, la película demostró que el terror sofisticado también podía ser un fenómeno comercial masivo. Su impacto fue reconocido incluso por la industria, ganó el premio Oscar a mejores efectos visuales y con el paso del tiempo fue incluida en el Registro Nacional de Cine por su importancia cultural, histórica y estética. Las valoraciones críticas se han mantenido altísimas durante décadas, con millones de espectadores respaldando su legado y consolidándola como una de las películas más influyentes del terror y la ciencia ficción. En el centro de esa revolución hay dos figuras que el cine nunca olvidó. Ellen Ripley, reconocida por el American Film Institute como una de las grandes heroínas del séptimo arte, y por supuesto el xenomorfo, también incluido entre los villanos más icónicos de la historia. Y es que no es solo una historia de supervivencia, es el nacimiento de un mito doble, la heroína humana frente al depredador perfecto. En este video no solo vamos a recordar una película, vamos a analizar cómo redefinió el género, cómo construyó una de las protagonistas más importantes del cine moderno, cómo su criatura se convirtió en un símbolo cultural y por qué, casi 50 años después, sigue provocando tensión real en quien la ve por primera vez. Prepárate porque el espacio no es épico, es oscuro, es frío y en él nadie puede oírte gritar. Mi nombre es David Rojo y esto es Panorama Curioso. Let's go. La película que nadie quería hacer. A finales de los años 70, Hollywood vivió una fiebre espacial sin precedentes. El éxito de Star Wars había demostrado que el público estaba dispuesto a pagar por aventuras en el espacio, pero el tono dominante era claro: héroes luminosos, épica clásica y esperanza. En ese contexto, un guión oscuro comenzó a circular en la 20th Century Fox. No hablaba de caballeros galácticos ni de rebeliones heroicas. Hablaba de trabajadores espaciales atrapados con una criatura que los cazaba uno por uno. El proyecto se llamaba Alien y al principio nadie lo veía como algo grande. Era para muchos ejecutivos una copia pequeña y sombría del boom espacial. El estudio dudaba, el presupuesto inicial era bajo, casi experimental, pero la maquinaria del negocio ya había cambiado. Si el espacio vendía, había que intentarlo. Lo que Fox no entendía todavía era que no estaba financiando otra aventura, sino el nacimiento de un nuevo tipo de terror, un terror frío, industrial y claustrofóbico. Lo que comenzó como una apuesta casi secundaria terminaría redefiniendo la ciencia ficción para siempre. Y en ese momento apenas era un guión incómodo que incomodaba más de lo que emocionaba. Un guionista desesperado y una idea que daba miedo. Antes de que existiera Alien existía la frustración. Dan O'Bannon no era una estrella de Hollywood, venía de una experiencia amarga trabajando en Dark Star, una sátira espacial que comenzó como algo serio y terminó convertida en comedia. Él quería terror real, no parodia, quería que el espacio volviera a ser aterrador, desconocido y hostil. Durante una etapa complicada de su vida donde no tenía dinero y vivía en casas prestadas, comenzó a desarrollar una idea sencilla pero inquietante, una tripulación que recoge una señal en el espacio y trae algo de regreso. La primera versión del guión tenía otro título y una estructura más básica, pero el concepto central ya estaba allí: aislamiento, biología desconocida y una criatura que no podía negociarse ni entenderse. O'Bannon sabía que no estaba escribiendo sobre tecnología, sino sobre vulnerabilidad humana. No quería que el enemigo fuera una civilización avanzada, sino algo casi primitivo y puramente instintivo. Y ese enfoque cambiaría todo, porque mientras otras películas mostraban el espacio como aventura, él lo estaba convirtiendo en una trampa. El proyecto que casi muere antes de nacer. El guión que luego sería Alien comenzó a circular por estudios y productoras, pero no generaba entusiasmo inmediato. Era demasiado oscuro, demasiado violento, demasiado extraño. No tenía héroes claros ni romance, no había un villano que hablara ni una gran batalla final.
Lo que ofrecía era incomodidad, y en Hollywood la incomodidad rara vez se traduce en confianza financiera. Durante meses el proyecto estuvo estancado, rebotando entre productores que lo consideraban interesante pero arriesgado. Fue entonces cuando entraron en juego los productores Walter Hill y David Giler. Ellos vieron algo que otros no. Si se ajustaba el guión, si se fortalecía la estructura, capaz podía convertirse en algo grande. Reescribieron partes, añadieron elementos clave, como el personaje del androide que introduciría una traición interna, y ayudaron a que el proyecto pareciera más sólido frente al estudio. Pero incluso así, Fox seguía dudando, hasta que ocurrió algo que lo cambiaría todo. La fiebre espacial no se había apagado. El dinero estaba fluyendo hacia cualquier historia ambientada más allá de la Tierra. Y fue de pronto que aquella pesadilla en el espacio dejó de parecer una locura y comenzó a verse como una oportunidad. El director que nadie tenía en el radar. Cuando 20th Century Fox finalmente dio luz verde a Alien, el siguiente problema fue igual de delicado. ¿Quién iba a dirigir algo tan extraño? El estudio no quería que pareciera una película barata de monstruos, pero tampoco estaba dispuesto a entregarle el proyecto a un cineasta carísimo. Algunos nombres con experiencia fueron considerados, pero muchos veían el guión como una producción menor. Incluso Walter Hill, uno de los productores, fue una opción inicial, pero decidió no asumirla. El proyecto necesitaba a alguien con hambre, con ambición visual y dispuesto a arriesgarse. Ese alguien terminó siendo Ridley Scott. En ese momento, Scott no era el director legendario que conocemos hoy. Solo había dirigido una película, Los Duelistas, pero su estilo visual había impresionado profundamente en festivales europeos. Cuando leyó el guión, entendió algo que otros no. Esto no era una simple historia de monstruos, era terror psicológico envuelto en ciencia ficción. Preparó detallados storyboards para mostrar cómo imaginaba cada plano, cada sombra, cada pasillo oscuro. Aquellos dibujos convencieron al estudio de aumentar el presupuesto. Sin saberlo, Fox acababa de entregar la película a un perfeccionista obsesivo que no pensaba hacer algo pequeño, sino algo inolvidable. No sería una aventura espacial, sería una casa embrujada en el espacio. Desde el momento en que Ridley Scott tomó el control de Alien, dejó claro que no quería hacer otra película espacial brillante y optimista. Para él el espacio no era romántico ni heroico, era frío, industrial y deshumanizado. Scott describió la película como una historia de casa embrujada pero en el espacio. Esa frase cambió el enfoque completo, ya no se trataba de exploración sino de supervivencia, no era aventura, era acecho. El director tomó una decisión clave, el futuro no sería limpio ni elegante, los tripulantes de la Nostromo no serían héroes con uniformes perfectos, sino trabajadores espaciales, casi camioneros del cosmos. Personas cansadas, preocupadas por su salario, discutiendo sobre contratos y bonos. Esa humanidad cotidiana haría que el terror fuera más real, porque cuando el horror llegara no atacaría a soldados entrenados para la guerra, sino a personas normales atrapadas en un lugar donde nadie podía oírlos gritar. Y esa sensación de aislamiento absoluto sería el corazón de todo. El artista que convirtió la pesadilla en algo real. Si Alien iba a funcionar, necesitaba algo más que una buena atmósfera. Necesitaba un monstruo que el público jamás hubiera visto. Y fue entonces cuando H.R. Giger entró en escena. Dan O'Bannon ya conocía su trabajo y había quedado profundamente impactado por una de sus ilustraciones más inquietantes, el Necronon IV. Aquella figura alargada, biomecánica, con una mezcla perturbadora de lo orgánico y lo industrial, parecía salida de una pesadilla sexual y tecnológica al mismo tiempo. O'Bannon supo de inmediato que eso era lo que necesitaban. Cuando Ridley Scott vio la pintura de Giger, tomó una decisión radical: viajar personalmente a Suiza para convencerlo de unirse al proyecto. Él no quería un monstruo tradicional con colmillos y garras exageradas. Quería algo que pareciera biológicamente posible y profundamente incómodo. Giger no diseñó solo la criatura adulta, también creó el huevo, el abrazacaras y el revientapechos, construyendo un ciclo de vida completo que hacía que el horror se sintiera científico y real. Aquella decisión artística transformó la película en algo completamente distinto. Ya no era solo terror espacial, era terror corporal, y eso la hizo inolvidable. Construir lo imposible. Diseñar a Alien era una cosa, construirlo físicamente era otra muy distinta. El equipo de efectos especiales, liderado por Carlo Rambaldi, tenía una misión casi absurda: convertir las ilustraciones perturbadoras de H.R. Giger en un ser que pudiera moverse, respirar y atacar en cámara dentro de Alien.
La criatura debía verse orgánica, húmeda y casi viva, pero también debía funcionar técnicamente bajo luces calientes y jornadas largas de rodaje. El traje final combinaba látex, partes mecánicas y estructuras internas complejas. Solo la cabeza tenía mecanismos para mover la mandíbula interior, un detalle que se volvería icónico. El actor que terminó dentro del traje fue Bolaji Badejo, un joven nigeriano altísimo sin experiencia en cine. Su físico delgado y desproporcionado hacía que el alien pareciera antinatural incluso cuando simplemente caminaba. Pero el traje era incómodo, pesado y difícil de manejar. El equipo tuvo que lubricarlo constantemente para que brillara bajo la luz y pareciera viscoso. Cada escena era lenta y complicada, y aún así, Ridley Scott decidió mostrar lo menos posible, porque entendió algo fundamental: lo que no se ve asusta más. ¿Por qué una mujer? La decisión que cambió el género para siempre. Cuando el guión de Alien comenzó a circular, los personajes estaban escritos como unisex, es decir, podían ser interpretados por hombres o mujeres sin alterar la historia. No había indicaciones claras de género para Ripley. Fue durante las reescrituras de los productores Walter Hill y David Gayler cuando surgió una idea inesperada. ¿Y si el último sobreviviente no era un hombre como dictaba la tradición del cine de ciencia ficción y acción, sino una mujer? En ese momento, a finales de los años 70, el cine de género estaba dominado casi por completo por protagonistas masculinos. Había mujeres fuertes en el cine, sí, pero pocas lideraban historias de acción o terror espacial. Existían antecedentes importantes como la princesa Leia en Star Wars, pero su rol, aunque fuerte y carismático, no era el de superviviente absoluta enfrentando sola a una criatura mortal. En el terror comenzaba a consolidarse el concepto de Final Girl en películas como Halloween, pero aún no era una figura asociada al cine de ciencia ficción industrial y adulto. Convertir a Ripley en mujer no fue una decisión ideológica declarada en ese momento, fue casi instintiva. Y precisamente por eso fue tan poderosa, porque no se sintió forzada. Cuando la película se estrenó, el público no solo vio a una mujer sobreviviendo, vio a una mujer liderando, tomando decisiones racionales, enfrentando autoridad corporativa y derrotando al monstruo sin depender de nadie. Sin discursos explícitos, sin mensajes innecesarios y solo dejando que la actuación de la actriz hablara por sí sola, la película había cambiado las reglas del juego. Sigourney Weaver, de desconocida a icono inmortal. Cuando comenzó el casting de Alien, el estudio buscaba nombres reconocibles para asegurar taquilla. Se consideraron actrices con trayectoria, pero el papel de Ripley todavía no tenía la dimensión que alcanzaría después. Fue entonces cuando apareció una actriz casi desconocida llamada Sigourney Weaver, alta, con presencia imponente y formación teatral en Yale. Weaver no era una estrella de Hollywood, de hecho su experiencia en cine era mínima. Sin embargo, cuando hizo la prueba, Ridley Scott quedó impresionado por algo difícil de describir. Ella tenía una autoridad natural. No era solo una mujer en pantalla, era alguien que parecía capaz de comandar una nave espacial industrial sin necesidad de sobreactuar. Lo fascinante es que Weaver construyó a Ripley desde la contención. En lugar de convertirla en una heroína explosiva, la interpretó como una oficial lógica, pragmática y emocionalmente inteligente. Su fortaleza no venía del músculo, sino del criterio. Durante el rodaje tuvo que equilibrar vulnerabilidad y liderazgo en un entorno dominado por actores veteranos como Tom Skerritt e Ian Holm, y lo hizo sin perder presencia. La escena final, cuando enfrenta sola a la criatura en la nave de escape, consolidó algo que nadie había planeado del todo: el nacimiento de una de las heroínas más influyentes de la historia del cine. En ese momento no lo sabían, pero estaban creando un personaje que redefiniría la representación femenina en el cine de ciencia ficción durante décadas. El resto del reparto: humanidad en medio del terror. Aunque Ripley terminaría siendo el rostro eterno de Alien, la película funciona porque su tripulación se siente real. Ridley Scott buscó deliberadamente actores con experiencia y naturalidad, muchos provenientes del teatro británico. Tom Skerritt, como Dallas, aportaba liderazgo cansado y ambiguo. Ian Holm construyó a Ash con una frialdad inquietante que solo se entiende por completo en el tercer acto. John Hurt convirtió a Kane en el vehículo perfecto para el horror más recordado del filme, y Yaphet Kotto dio a Parker una intensidad obrera que reforzaba el tono industrial de la nave. No eran héroes espaciales elegantes, eran trabajadores. Y ese sin dudas fue uno de los grandes aciertos. La tripulación de la Nostromo no se comporta como aventureros galácticos, sino como empleados cansados discutiendo sobre salarios y turnos. Esa naturalidad hace que el terror sea más creíble.
Incluso el contraste entre Lambert, interpretada por Veronica Cartwright, y el resto del equipo aporta tensión emocional genuina. El director permitió improvisaciones leves y fomentó dinámicas reales entre ellos para que la convivencia se sintiera orgánica. Cuando comienzan a morir, el espectador no ve héroes cayendo, ve personas, y eso eleva el impacto de cada pérdida. Retrasos, presupuesto y el miedo del estudio. Aunque hoy Alien es considerada una obra maestra, durante su producción estuvo lejos de ser un proyecto seguro. El presupuesto inicial rondaba los 8 a 9 millones de dólares, algo así como 35 a 40 millones de la actualidad. Era realmente una cifra moderada para la época. Sin embargo, a medida que Ridley Scott fue mostrando el nivel visual que quería alcanzar, escenarios gigantes, efectos prácticos complejos, miniaturas detalladas, el costo por supuesto comenzó a subir. Finalmente, el presupuesto superó los 11 millones de dólares, lo que serían hoy casi 50 millones de la actualidad, algo que generó tensión con el estudio, que ya venía de atravesar dificultades financieras a inicios de la década. El estudio no quería otro experimento costoso sin garantía de éxito. Los sets de la Nostromo fueron particularmente problemáticos. Eran estructuras enormes, cerradas y laberínticas construidas en los estudios de Shepperton en Inglaterra. Esto hacía que mover cámaras y luces fuera complicado, lento y caro. Algunas escenas debían rodarse en espacios extremadamente reducidos, lo que obligaba a desmontar paredes para poder filmar ciertos ángulos. Además, los efectos mecánicos del alien fallaban con frecuencia. La cabeza interna no siempre se movía correctamente, el traje se deterioraba bajo el calor de las luces y varias tomas debieron repetirse. Todo esto extendió los tiempos de producción más de lo previsto. Para el estudio era una película oscura, lenta y sin estrellas consagradas que garantizaran taquilla. Pero para el director era una apuesta estética que no estaba dispuesto a sacrificar. Esa tensión constante entre ambición artística y presión financiera fue una batalla silenciosa que acompañó todo el rodaje. La sala de edición, donde casi cambian el pulso del terror. Cuando terminó el rodaje de Alien, la película todavía no era el clásico que conocemos. Era material crudo, oscuro y denso que debía encontrar su forma definitiva en la sala de montaje. Ridley Scott trabajó estrechamente con el editor Terry Rawlings, quien entendía que el verdadero terror no estaba en mostrar más, sino en cortar en el momento exacto. Sin embargo, dentro de la 20th Century Fox existía preocupación. Algunos ejecutivos sentían que el ritmo era demasiado lento para el público masivo, especialmente después del fenómeno dinámico y aventurero que había sido Star Wars en 1977. Hubo muchísimas discusiones sobre ajustar tiempos, acelerar ciertas secuencias e incluso suavizar algunos momentos para hacer la película más accesible. Pero Scott defendió la construcción lenta de la tensión. El silencio, los pasillos vacíos, las alarmas lejanas, todo formaba parte de una experiencia casi claustrofóbica. Curiosamente, una de las decisiones más inteligentes fue mantener el ritmo pausado antes de cada estallido de violencia, porque ese contraste se convirtió en la firma de la película. El montaje final equilibró contemplación y shock, creando una progresión que atrapaba al espectador sin darle respiro. En esa sala oscura no solo se estaba editando una película, se estaba definiendo la manera en que el terror espacial funcionaría durante las siguientes décadas. El momento que traumatizó al cine. Hay escenas icónicas y luego está esto. La mesa está tranquila, la tripulación de la Nostromo ríe, come, conversa. Kane parece haberse recuperado del ataque del abrazacaras. Todo parece volver a la normalidad. Y entonces comienza la tos, un espasmo, dolor, confusión. En cuestión de segundos, el cuerpo se convierte en campo de batalla, la sangre brota, el grito paraliza y algo imposible rompe el pecho desde dentro. La criatura emerge chillando, húmeda y viva. No es solo un efecto especial, es una invasión del cuerpo humano en tiempo real. El público en 1979 no estaba preparado para eso. La genialidad de la escena no radica solo en el impacto visual, sino en cómo fue ejecutada. Ridley Scott mantuvo detalles en secreto para capturar reacciones auténticas. El torso prostético estaba lleno de sangre falsa, vísceras artificiales y mecanismos de presión que debían activarse con precisión. Cuando ocurrió la explosión fue más violenta de lo que varios actores esperaban. Veronica Cartwright recibió sangre directa al rostro y su expresión de horror quedó grabada como una reacción real. El pequeño alienígena salió disparado y desapareció fuera de cuadro, dejando silencio y horror. En ese instante el cine cambió, porque nuestros cuerpos ya no eran seguros. El enemigo ya no atacaba desde afuera, atacaba desde dentro, y nadie volvió a olvidar esa sensación.
El público en shock, desmayos, gritos y una leyenda urbana. Cuando Alien se estrenó en mayo de 1979, el público no sabía exactamente qué iba a ver. La campaña publicitaria había sido brillante pero enigmática. Un huevo flotando en el espacio y una frase inquietante: en el espacio nadie puede oírte gritar. No mostraban al monstruo, no explicaban la trama, solo prometían terror. Pero nadie estaba preparado para la escena del revientapechos. En varias proyecciones iniciales se reportaron espectadores que gritaban, se tapaban los ojos e incluso abandonaban la sala. Algunos testimonios de la época hablan de personas mareadas o descompuestas tras la escena. La prensa comenzó a amplificar esas reacciones. Críticos describían la secuencia como repulsiva y brillantemente ejecutada al mismo tiempo. Lo interesante es que el shock no perjudicó la película, la impulsó. El boca a boca fue inmediato. La gente iba al cine precisamente para experimentar esa escena. El estudio, que había tenido dudas durante la producción, empezó a notar algo inesperado. El público no rechazaba la brutalidad, la celebraba. El terror visceral estaba funcionando. Y lo que inicialmente parecía un riesgo creativo se convirtió en el elemento que consolidó el éxito comercial. La película no solo asustó, se convirtió en un evento. Críticas divididas y una taquilla que cambió todo. Cuando Alien llegó a los cines, la recepción crítica fue mixta. Algunos críticos quedaron fascinados por su diseño visual, su atmósfera opresiva y su innovación dentro de la ciencia ficción. Otros, en cambio, la calificaron como excesivamente lenta o demasiado dependiente del shock físico. Hubo quienes la compararon con Tiburón en el espacio, y aunque esa etiqueta pretendía simplificarla, ayudó a posicionarla como una experiencia intensa y comercial. Lo más increíble de todo es que con el tiempo muchas de esas primeras críticas escépticas se transformaron en reconocimiento abierto de que estaban ante algo revolucionario. Pero donde no hubo dudas fue en taquilla. Con un presupuesto aproximado de 11 millones de dólares, lo que son casi 50 millones de la actualidad, la película terminó recaudando más de 100 millones a nivel mundial en su estreno original. Una cifra enorme para la época y que en la actualidad serían unos 470 millones aproximadamente. Y para una película de ciencia ficción, esa cifra en ese momento era una total locura. En Estados Unidos fue un éxito sostenido durante semanas, impulsado por el boca a boca y la curiosidad alrededor de la escena. Para el estudio fue un alivio financiero importante y una confirmación de que el riesgo había valido la pena. Lo que comenzó como un proyecto oscuro y dudoso se convirtió en una de las producciones más rentables del año. El monstruo no solo sobrevivió, dominó la taquilla. Premios, reconocimientos y legitimación artística. Aunque Alien fue vista inicialmente por algunos sectores como terror comercial, la industria no tardó en reconocer su nivel técnico extraordinario. En la edición 52 de los premios de la Academia, la película ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales, un galardón que en ese momento era clave para validar el trabajo artesanal detrás de criaturas, miniaturas y escenografías físicas. El equipo, encabezado por Brian Johnson, Nick Older, Dennis Eiling y H.R. Giger, fue premiado por lograr algo que parecía imposible: hacer creíble una pesadilla biomecánica en plena era predigital. Además del Oscar, la película obtuvo el premio BAFTA a Mejor Diseño de Producción y recibió múltiples nominaciones en categorías técnicas. Los premios Saturno, que son entregados por la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de Terror de Estados Unidos, premiaron a la película con 3 estatuillas: Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Dirección y Mejor Actriz de Reparto. Con el paso de los años, su prestigio no hizo más que crecer. Lo que en 1979 era una película de terror intensa, pasó a ser estudiada como un ejemplo de dirección atmosférica, diseño artístico y construcción narrativa. Los premios no solo celebraban efectos especiales, legitimaban una nueva forma de hacer ciencia ficción adulta, oscura y sofisticada. Alien ya no era solo un éxito de taquilla, era oficialmente cine de alto nivel. El legado cultural: cómo Alien cambió el cine para siempre. Con el paso del tiempo, Alien dejó de ser solo una película exitosa para convertirse en un punto de inflexión cultural. Antes del 79, la ciencia ficción cinematográfica dominante estaba asociada a la aventura épica, al optimismo espacial o al espectáculo luminoso. Después de Alien, el espacio volvió a ser hostil, silencioso y aterrador. La película redefinió el concepto de terror espacial, consolidando la idea de que el vacío no era escenario de heroísmo romántico, sino de vulnerabilidad absoluta. Su influencia puede rastrearse en innumerables películas, series y videojuegos que adoptaron la fórmula de la tripulación aislada enfrentando una amenaza invisible en entornos claustrofóbicos.
Pero el reconocimiento no fue solo popular, fue institucional. En 2002, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó la película en el Registro Nacional de Cine por considerarla cultural, histórica y estéticamente significativa. El American Film Institute la posicionó como la 7ª mejor película de ciencia ficción de la historia en su ranking oficial del género, y en su lista de 100 años sin héroes y sin villanos, el instituto ubicó a Ellen Ripley como la 8ª heroína más grande del cine y la 2ª mujer más arriba de la lista, solo por detrás de Clarice Starling de El silencio de los inocentes. Mientras que el Xenomorfo fue reconocido como el villano número 14 más memorable de todos los tiempos. Es decir, no solo la película es histórica, sus personajes están oficialmente consagrados dentro del imaginario cinematográfico mundial. A esto se suma su vigencia crítica. En Rotten Tomatoes mantiene una puntuación superior al 93% de aprobación, y en IMDb conserva una sólida calificación aproximada de 8.1 sobre 10 con más de 1 millón de valoraciones, prueba de que nuevas generaciones siguen descubriéndola y validándola. Pero quizás su legado más profundo fue humano. Ripley no solo fue una protagonista femenina fuerte, fue una profesional competente cuya supervivencia dependía de su inteligencia, criterio y determinación. En una época en la que los roles femeninos en el cine de acción eran escasos, la película ayudó a normalizar la idea de una mujer liderando una narrativa de supervivencia intensa. Y el diseño biomecánico del xenomorfo, inspirado por la visión perturbadora de H.R. Giger, dejó una marca estética que continúa influyendo en el terror contemporáneo. Alien no fue una moda ni un éxito pasajero, fue una transformación estructural del cine de género. El nacimiento de una franquicia inevitable. Después del éxito de Alien, en 20th Century Fox entendieron que no estaban ante un fenómeno pasajero. Habían creado un universo con identidad visual, una criatura icónica y una protagonista que conectaba con el público. Aunque la secuela tardó varios años en concretarse, el interés nunca desapareció. El estudio sabía que el potencial comercial era enorme. La combinación de terror, ciencia ficción industrial y crítica corporativa había abierto una puerta que no pensaban cerrar. Y con el paso de las décadas, la saga crecería con secuelas directas, precuelas y expansiones hacia otros formatos. Películas como Aliens, Alien 3, Alien Resurrección, Prometheus y Alien Covenant ampliarían el universo narrativo. En conjunto, la franquicia cinematográfica ha superado aproximadamente los $1.600 millones en taquilla mundial, sin contar ingresos por mercadotecnia, videojuegos, cómics y derechos televisivos. Si se sumaran todas esas líneas comerciales, la cifra sería considerablemente mayor. Lo que comenzó como una producción tensa y dudosa en 1979, terminó convirtiéndose en una de las propiedades más rentables e influyentes de la ciencia ficción moderna. Y todo nació de una criatura que apareció durante unos segundos en una mesa de comedor. El cuerpo como campo de batalla, el nacimiento del horror biológico moderno. Uno de los aspectos más perturbadores de Alien fue su tratamiento del cuerpo humano. El terror no provenía solo de un monstruo externo, sino de la invasión interna. El abrazacaras, la gestión forzada, la ruptura del pecho, eran imágenes que tocaban miedos primarios relacionados con la vulnerabilidad física y la pérdida de control. La criatura no atacaba con colmillos tradicionales, utilizaba reproducción parasitaria. Esa dimensión sexual y biológica, influenciada por la estética inquietante de H.R. Giger, transformó el terror corporal en algo explícito y casi psicológico. Desde 1979, el horror corporal ganó una nueva fuerza en el cine. Directores como David Cronenberg profundizarían esa línea temática en sus propias obras, pero Alien ayudó a llevar este tipo de miedo al público masivo. El cuerpo dejó de ser nuestro refugio seguro y se convirtió en un territorio vulnerable. La película introdujo una incomodidad que iba más allá del susto momentáneo. Era una sensación que sentíamos física, casi visceral. Y esa herencia sigue viva cada vez que una historia juega con la transformación, la infección o la pérdida de autonomía corporal. Mi opinión personal, una heroína que se ganó su lugar con derecho propio. Personalmente, Alien fue una película que me gustó mucho. Tiene algo que pocas producciones logran. Se siente sucia, pero en el buen sentido de la palabra. Se ve desgastada, industrial y usada. La Nostromo no parece una nave brillante y futurista hermosa. Parece un espacio donde realmente se trabaja, donde hay aceite, metal y cansancio acumulado. Y eso para mí le da una autenticidad brutal. Las actuaciones se sienten naturales, nada forzado y nada exagerado. Los personajes hablan como personas reales, discuten como compañeros de trabajo reales.
Eso hace que cuando el horror llega lo sientas más cercano. El desarrollo es pausado, pero no me pareció aburrido. Va paso a paso mostrándote que algo está por ocurrir y aunque todos sabemos que algo terrible va a pasar, la tensión te mantiene pegado a la pantalla. Es cierto que algunas escenas hoy pueden verse diferentes, especialmente en ciertos efectos especiales, pero tenemos que recordar que estamos hablando de una película hecha hace casi 50 años, y aún así, muchas secuencias siguen funcionando perfectamente. Me parece especialmente interesante la escena en la que la cámara enfoca al gato Jones mientras el alien estaba atacando a Breck. Ese recurso visual era un juego narrativo muy inteligente y hasta avanzado para su época. No necesitaban mostrar el monstruo todo el tiempo, sugerían, construían atmósfera y dejaban que el miedo creciera solo. Y algo que me parece clave es el proceso de Ripley. No nace siendo una heroína invencible, tiene miedo, duda, siente el terror como cualquiera. Pero poco a poco, con inteligencia, determinación y valentía, se convierte en la única capaz de enfrentar la situación. Eso la hace humana. Las escenas son profundamente claustrofóbicas y uno se siente encerrado, como casi ahogado dentro de esos pasillos metálicos. Y eso es lo más impactante. Aunque se desarrolla en el espacio, Alien es una película de terror bien hecha, estilizada, precisa, que atrapa sin abusar de sustos baratos. Es tensión real construida con paciencia. Mi puntuación personal para esta película es un 8 de 10. Y es que estamos hablando de una de las películas de terror y ciencia ficción mejor valoradas de la historia, con reconocimiento institucional, aclamación crítica sostenida y una recaudación que dio origen a una franquicia multimillonaria. Alien no solo fue un éxito en su momento, se convirtió en un referente absoluto del género. Décadas después, sigue siendo estudiada, recomendada y redescubierta por nuevas generaciones. Y esto no ocurre por accidente, ocurre cuando una película logra algo más grande que el entretenimiento, logra convertirse en legado. En el espacio nadie puede oír tu legado. Han pasado décadas desde que Alien llegó a los cines en 1979. Han cambiado los efectos especiales, la tecnología, la forma de consumir cine. Pero hay algo que no ha cambiado. La sensación que deja esta película cuando termina. Ese silencio final, esa respiración contenida. Alien no fue solo una historia de ciencia ficción ni únicamente una película de terror. Fue una experiencia construida con precisión, riesgo y visión artística. Desde la dirección meticulosa de Ridley Scott hasta la interpretación transformadora de Sigourney Weaver, pasando por el diseño perturbador de H.R. Giger, todo se alineó para crear algo que superó su tiempo. Alien cambió la ciencia ficción, redefinió el terror espacial, consolidó una de las heroínas más influyentes del cine y demostró que el miedo más poderoso no siempre viene del ruido, sino del silencio. Nos recordó que el espacio no es una aventura romántica, sino vulnerabilidad absoluta. Que el enemigo puede no estar afuera, sino dentro, y que las grandes películas no solo se ven, se sienten, se estudian y se recuerdan. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en un legado inmortal, porque en el espacio nadie puede oír tus gritos, pero el eco de una obra maestra puede resonar para siempre. ¿Y tú qué opinas? ¿De qué otra película te gustaría conocer un poco más? ¿Será que hablamos de Aliens o otra que tú decidas? Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dándole me gusta, comentando y suscribiéndote nos ayudas un montón y realmente estaré muy pero muy agradecido contigo. Acá te dejo un video que según YouTube es ideal para ti. Soy David, muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.